Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oremos. Padre, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos porque tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que sea el nuestro Maestro y que nos ayude a comprenderla. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con un llamado, porque todos somos llamados a la santidad y eso está de acuerdo con el hecho de que nuestra vida tiene un propósito. Y es necesario vivir nuestra vida con propósito, pero no según nuestro propósito, sino según el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y cuando nuestra vida se conforma a los propósitos de Dios, entonces nuestra vida tiene un sentido. Pero el sentido de la vida no se limita a lo que este mundo ofrece, sino tiene un sentido eterno. Y aquí en los versículos que acabamos de leer, podemos ver que hay un mandato que tiene que ver con la santidad, y dice así: sed santos, y luego nos pone a Dios mismo como ejemplo, y dice: porque yo soy santo. Y eso es un desafío, porque nosotros podemos decir, bueno, ¿santos en qué? Y nos aclara, dice: en toda vuestra manera de vivir. Entonces la santidad debe llenar, debe inundar todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y claro, es imperioso definir lo que es la santidad. ¿Y qué es la santidad? Sabemos que Dios es santo, ¿verdad? ¿Y es santo en qué sentido? Es santo en el sentido de que está separado o apartado de todo mal. En Él no hay maldad, en Él no hay tinieblas, en Él no hay engaño, en Él no hay avaricia, en Él hay amor, en Él hay pureza. Entonces, cuando se nos llama a que nosotros seamos santos, es la verdad un llamado a un cambio radical en nuestro ser, en nuestra vida, y lo cubre todo, lo llena todo. Así que el tema de hoy, llamados a una vida de santidad, me gustaría que en cada uno de nosotros produjera un cambio, porque creo que todos nosotros tenemos áreas en las que necesitamos ser santificados. Tenemos áreas en las que necesitamos ser purificados. Tenemos áreas en las que necesitamos ser limpiados. Todo ser humano. Por tanto, es importante que cuando escuchamos la palabra de Dios, y ya lo mencionaba cuando iniciábamos, es que a veces caemos en el no sé si será el conformismo
o en la vida de comodidad en la que yo ya estoy bien y ya no cambiamos y nos estancamos. Y la verdad es que la vida cristiana no es para estancarse. La vida cristiana es como un río que fluye, un río que no se detiene, que avanza, que trae frescura. Pero a veces nos convertimos en lagos. Y ya ven cómo los lagos o lagunas, está el agua ahí estancada, no se mueve, y parece que todo está tranquilo, ¿no? Pero mientras más tiempo permanezca el agua ahí tranquila, más están creciendo ahí parásitos. Luego vemos que empieza a oler mal esa agua y vemos que se corrompe. Y así es nuestra vida. A veces llegamos a esa situación en la cual estoy bien, nada me agita, nada me molesta, todo está tranquilo, pero en realidad estamos corrompiéndonos. ¿Por qué? Porque estamos estancados. Y la vida cristiana no debería ser una vida estancada. Entonces, el llamado a la santidad es un llamado al cambio, es un llamado a la transformación, es un llamado a no quedarnos como estamos. Y si nos quedamos como estamos es que no estamos creciendo, es que hay algo que necesitamos. Así que el primer punto que vamos a tratar es el de viviendo con sobriedad y esperanza en la gracia que vendrá. Y miren ahí lo que nos dice el versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí tenemos, fíjense, primero, es importante que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto de ceñir uno los lomos de su entendimiento? Y esta es la verdad, lo que está utilizando es como le llaman las figuras de lenguaje, ¿no? Porque las personas, recuerden que los hombres no se crean que utilizamos pantalones siempre a través de la historia, ¿no? Ahora dice, a ver quién lleva los pantalones uno en su casa, y dice, no, pues el hombre, yo soy el hombre, yo llevo los pantalones, ¿no? Pero en realidad en la historia, a través de la historia, la mayor parte del tiempo los hombres no han usado pantalones. En realidad los hombres han utilizado una especie como de falda. Y entonces habría que decir, ¿quién lleva las faldas en la casa, no? Pero y en el tiempo de Jesús era así. Los hombres llevaban unas túnicas largas y claro, cuando ellos se ceñían esas túnicas, lo que se hacen es que se las levantaban, se las ataban para que no les estorbasen cuando fuesen ya sea a pelear, cuando fuesen a la guerra, cuando fuesen a correr, cuando fuesen a hacer algo que requiriese estar alerta, estar preparado para salir huyendo, para defenderse o para cualquier cosa. Ellos tenían que ceñirse, ¿no? Entonces las faldas se las tenían que levantar y tenían que, hasta esta altura más o menos, y les quedaban como shorts, como pantalones cortos. Y entonces lo que aquí está utilizando es esa figura de lenguaje que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, despierten, dice. Utilicen su mente, utilicen el discernimiento, estén preparados. Así que hay que estar alertas, ¿no? Y fíjense, otra palabra que utiliza es la de sed sobrios, porque debemos vivir con sobriedad. ¿Y qué significa ser sobrio? Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Ebrio, ¿no? Una persona cuando está ebria, ¿cómo está esa persona? ¿Piensa bien? Normalmente no, ¿verdad? Empieza a hablar disparates. Cuando una persona está ebria, los que son muy callados se ponen muy parlanchines, ¿no? Y hablan y hablan y hablan, y le dice uno, ya cállate, por favor. Porque dicen una barbaridad grande, ¿verdad? Pero luego dicen otra mayor, y luego otra más, y ya uno le da hasta vergüenza, especialmente si es un familiar de uno. Yo no sé si tiene uno algún familiar que a veces dice, ¿por qué no se calla? Tienes a veces visitantes en tu casa, tienes a tu, no sé quién será, el chistoso, y está con unas copas de más, y empieza a hablar y hablar y hablar, y tú casi, Señor, cállalo, cállalo, porque no está hablando con sobriedad, está hablando bajo la ebriedad, ¿no? Entonces es necesario que nosotros seamos sobrios.
que tengamos nuestra mente lúcida, que la tengamos clara. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos capaces de identificar los problemas, que seamos capaces de identificar las soluciones. Es importante que demos soluciones sobrias a situaciones, podemos decir, ebrias. Porque ¿saben qué? A veces nos encontramos en situaciones que no nos dejan tener una mente sobria. Hay problemas que no nos dejan pensar. Hay persecuciones a veces. Y muchas veces nos acostamos con todo solucionado y nos levantamos con el mundo encima porque nos vinieron problemas, porque no los esperábamos, pero llegaron. Y a veces cuando nos vienen esos problemas, también nuestra sobriedad se pierde. Y creo que todos, cuando hemos enfrentado algún problema, como que nuestra mente llega a un estado como de adormecimiento, como si estuviese anestesiada, y uno no puede pensar. Tiene uno cosas que hacer y se le olvidan. Y personas que dicen que cuando están pasando por un problema dicen, oh, tenía yo que haber hecho esto y se me olvidó. O tenía que haber hablado a tal persona y se me olvidó. Tenía yo este compromiso y se me olvidó. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nuestra mente sobria. La tenemos, en este caso, inundada de la aflicción, de la preocupación. Y las preocupaciones no nos dejan pensar con claridad muchas veces. Y aquí tengan en cuenta que el apóstol Pablo está hablando a cristianos que han tenido que salir huyendo porque los mataban. Perdían sus casas, perdían todo lo que habían hecho durante toda su vida y llegaban a otro lugar a iniciar una nueva vida. ¿Y saben lo difícil que es iniciar una nueva vida? Especialmente cuando tú ya hiciste tu vida en un lugar, cuando ya tienes tu casa, tienes tu bienestar, y luego dices, ¿y ahora qué hago? Y tienes que empezar de nuevo. O cuando uno llega a un lugar, incluso en menor escala, cuando por ejemplo uno lleva 20 años en un trabajo y te corren, te despiden, y luego llegas a otro lugar y ya llegas como nuevo. Y como que te sientes que no eres de ahí. Dices, pero ¿por qué me ha pasado esto? No, con lo bien que estaba yo ya sabía todo lo que se tenía que hacer. Entonces a veces uno ya no piensa con mucha correctamente. A veces ya no tiene uno gratitud. Pero aquí nos llama, nos dice, vivan sobriamente, dice, viviendo con sobriedad. Y también hay algo que no debe morir nunca, y es la esperanza. Esperanza en la gracia que vendrá, porque eso es lo que nos dice el versículo, ahí el versículo 13, y esperad por completo, fíjense, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, ustedes sí están pasando por luchas, están pasando por pruebas, pero no pierdan la esperanza, porque el Señor Jesucristo va a traer una gracia. ¿Y cuál es la gracia que nos traerá? Primero nos va a traer la salvación, nos va a traer la libertad del pecado, nos va a traer la libertad del sufrimiento, nos va a traer un nuevo estilo de vida, una forma de vivir en la cual ya no hay corrupción, en la cual ya no hay llanto, ya no hay dolor. Entonces dice, no pierdan la esperanza. Y de hecho hoy vamos a celebrar lo que es la Santa Cena, y nos recuerda eso, que dice que todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta qué? Hasta que Él venga. Estás anunciando de que el Señor Jesucristo viene, que tienes una esperanza, de que hay un Redentor que viene por ti, hay alguien que al final te rescata, y que su promesa no cambia, su promesa es real. Así que dice que esperemos, y que esperemos, como dice, por completo. Ahora, ¿en qué ponemos nuestra esperanza? ¿Saben qué? Creo que a veces nos falta fe. A veces nos falta fe para esperar en el Señor. A veces ponemos nuestra esperanza en muchas otras cosas, menos en el Señor. Y aquí el desafío es esperar por completo en la gracia del Señor.
¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque para poder esperar por completo en la gracia del Señor es necesario reconocer que somos incompetentes para nosotros dar soluciones a los problemas. Y eso cuesta, porque a nosotros nos gusta tener una solución para todo, pero hay momentos en que no tenemos solución. Y cuando no hay solución, o nos desesperamos, o nos quedamos quietos y vemos que el Señor es Dios. ¿Recuerdan el pasaje ahí en Éxodo cuando el pueblo de Israel va huyendo de Egipto? Vienen los egipcios detrás de ellos, el ejército, y ellos van, los israelitas van huyendo y se encuentran el mar de frente. Entonces, hay un mar que no pueden cruzar y detrás tienen un ejército que los quiere matar. Y se desesperan. Pero ahí el Señor les dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y saben que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida enfrentamos ese mar. No podemos cruzarlo porque a veces ni siquiera sabemos nadar, pero detrás nos vienen atacando y nos encontramos contra la espada y la pared, como se dice, ¿no? Y saben que ahí es importante que no nos desesperemos, que le digamos a nuestra alma: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y ahí es donde tenemos que estar quietos y decir: Señor, hazme saber que tú eres Dios, manifiesta tu poder, quiero estar quieto, quiero descansar en ti. Estoy entre la espada y la pared, no puedo, pero yo sé que tú sí puedes. Y ahí es donde entra esa confianza, esa esperanza total en Dios, cuando uno se da cuenta de que uno no tiene escape, a no ser que el Señor te rescate. Y Él rescata. Así que nos dice eso, que tengamos esperanza plena y completa en el hecho de que nos traerá el Señor Jesucristo de su gracia, que nos va a rescatar y que se manifestará. Así que confiemos y volvamos a confiar. Luego el siguiente punto que quiero tratar es que nuestro llamado a la santidad tiene que ver con vivir como hijos obedientes. Vivir como hijos obedientes. Y en la Biblia tenemos, por ejemplo, el caso del hijo pródigo, ¿verdad? ¿El hijo pródigo fue un hijo obediente? No fue un hijo obediente. ¿Qué hizo este hijo pródigo? Este hijo pródigo lo que hizo fue huir de su padre, hacer todo aquello que le perjudicaba a él, que perjudicaba a la casa de su padre, que le perjudicaba a la relación que ellos tenían, que la dañaba. Y recuerden que el hijo pródigo sale huyendo, no quiere saber más de su familia, no quiere saber más de su casa, él quiere andar con sus amigos, él quiere fiesta, él quiere diversión. Y hoy en día también hay hijos pródigos que se van de la casa, hay hijos pródigos que no le hacen caso a sus padres, que no importa lo que sus padres les digan o los consejos que les den. Hijo, por favor, no andes metiéndote con los que andan en vicios. Ellos les da igual y se meten con la gente que anda en los vicios. Dice: no, yo no voy a ser como ellos. Y cuando se das cuenta ya también están en las drogas, o ya están en el alcohol, o andan en los robos. A veces también se unen con personas que también son mal vivir. Ya sé, si es tu hija, a veces se junta con chicos que son de mal vivir, o si es un hijo con chicas que son de mal vivir. Y uno dice: no te conviene esa muchacha, hijo, o hija, no te conviene ese muchacho, mira la forma de vida que tiene. Pero uno se revela, uno es el hijo pródigo y dice: no, yo voy a hacer mi vida, tú no te metas en mi vida, yo tomo mis decisiones. Y toman sus decisiones, es verdad, pero luego también tienen sus consecuencias. Y hay muchos hijos pródigos hoy en día.
igual que ese hijo pródigo. Pero ¿saben qué? Por la misericordia de Dios, incluso Dios también llama a los hijos pródigos. Y creo que si tenemos a un hijo pródigo, tenemos que orar por él o por ella y pedirle a Dios que le haga darse cuenta que lo que está haciendo le está destruyendo. ¿Qué es lo que pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que caer en la ruina, perdió todo lo que tenía, sus amigos lo abandonaron, ya no tenía ni para comer, y entonces se va a pedir trabajo a un hombre que tenía cerdos, y él se pone aquí a cuidar cerdos. Pero como me imagino yo que hasta que no te pagan, tú no tienes para comer, y quizá tenía orgullo de pedirle un dinero prestado al jefe o lo que hubiese sido. El caso es que no tiene para comer y ve lo que están comiendo los cerdos y dicen, yo voy a comer de ahí. Y es lo que pasa cuando uno se aleja de Dios, cuando es uno un hijo desobediente. Uno cae tan bajo y llega a alimentarse, y suena mal, pero llega uno a alimentarse como un cerdo, en el sentido físico, pero peor aún en el sentido espiritual. Porque es pura basura lo que uno se está metiendo. Pero en la misericordia de Dios vemos que ese hijo pródigo, en su bajeza, en lo más bajo que pudo caer, ahí reaccionó y ahí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome sin nada? Y dice, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón. Y cuando va y le pide perdón, Dios lo restaura, Dios lo rescata. Ahí tenemos a ese hijo desobediente que se arrepintió y alcanzó misericordia. Y espero yo que se haya convertido a partir de ahí en un hijo obediente. Y nos dice que nosotros seamos, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y eso es importante, ¿no? Dice que no nos conformemos, que no nos conformemos a los deseos que teníamos cuando estábamos o cuando éramos ignorantes. Sin Cristo vivimos engañados. Y sin Cristo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros sentimientos también están engañados. Y muchas veces nosotros les damos rienda suelta a esos deseos y nos creemos que estamos haciendo lo correcto. Hasta nos reímos, ¿verdad? Porque estamos gozando la vida según nosotros. Pero aquí dice, como hijos obedientes, dice, no conformes o no alinees tu vida con la forma de vivir que tenías cuando no conocías del Señor. Y tristemente a veces los mismos cristianos alineamos o identificamos nuestra forma de vivir con la forma que teníamos cuando no éramos creyentes, cuando andábamos en la ignorancia, cuando éramos ciegos, vamos a decir, mentalmente, incluso espiritualmente. Hay que cuidarnos de ello. Hay que tener cuidado de que nuestros deseos carnales no sean los que gobiernan nuestra vida. Y lo siguiente es conformándonos a la santidad de aquel que nos llamó. Es decir, deja de tener como ejemplo la forma en que eras antes o la forma de vida que tienen los que no conocen al Señor, y ahora toma como ejemplo la forma de vida de Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Toma como ejemplo la forma de vida o el estilo de vida que tiene el Señor Jesucristo. Procura parecerte más a Él que parecerte a lo que eras antes. La pregunta es, ¿nosotros a quién nos queremos parecer? Y así, les voy a preguntar, ¿quién es la persona modelo para ti? Es decir, ¿tú a quién tienes como ejemplo para decir, a mí me gustaría parecerme a este o a esta persona? ¿A quién te gustaría parecerte? Pero de verdad, no me lo tienes que decir, pero piensa para ti, ¿a quién te quieres parecer? ¿Te quieres parecer al Señor Jesucristo? ¿De verdad
de verdad, o sea, no te engañes a ti mismo. Nosotros no tenemos que engañarnos. De verdad, hay anhelos en mí de parecerme cada vez más al Señor Jesucristo, o en realidad para mí el Señor Jesucristo no es más que un pasatiempo. Si no es más que un pasatiempo, ¿saben qué? No lo tenemos a Él como ejemplo, no es nuestro modelo a seguir. ¿Y saben qué? Algún otro modelo vamos a tener. Todas las personas podemos decir a quienes admiramos. ¿A quién admiras? ¿A quién te quieres conformar? Ponga a Cristo Jesús como tu modelo. Pero para ponerlo como tu modelo tienes que conocerlo. Lee los evangelios, medita en ellos, medita en sus enseñanzas, en lo que Él dijo, en lo que hizo, en cómo se comportó, qué es lo que Él amaba y lo que Él aborrecía. Pensemos en las respuestas que daba, en las palabras que utilizaba. Memorízate sus palabras, apréndetelas. Parécete cada día más a Él. Porque eso es lo que nos está diciendo. Somos llamados a la santidad, y para poder vivir en santidad es necesario parecernos a Cristo. Si no nos parecemos a Él, me parece que no estamos creciendo en la santidad, que estamos en el camino equivocado. Ahora, el siguiente punto, el siguiente que vamos a tratar y son requisitos para quienes invocamos a Dios por Padre. ¿Por qué? Porque nos dice que nos comportemos como hijos, ¿qué? Obedientes. Y aquí voy a destacar solamente 7 requisitos que nos menciona aquí este pasaje, para todos aquellos que invocamos a Dios por Padre, para todos aquellos que ya decimos Dios es mi Padre. A ver, la primera pregunta es esta: ¿tú llamas a Dios Padre? ¿Es Dios tu papá? ¿Qué dices? Te lo pongo de otra manera: ¿eres hijo o eres hija de Dios? ¿Sí o no? Si no lo tienes claro, creo que eso es importante aclararlo. ¿Soy hijo de Dios o soy hija de Dios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si Cristo Jesús está en mi vida, si Él me ha rescatado, si me ha limpiado, si me ha dado un nuevo nacimiento, si su Espíritu Santo mora en mí, ¿puedo llamarme hijo de Dios? Si no, entonces no me puedo llamar hijo de Dios. Ahora, eso es importante que cada uno lo tenga claro, porque eso determina nuestra eternidad. Si vas a ir al cielo, si te vas a ir al infierno. No hay aquí medias tintas, aquí no hay que tal vez te vayas al infierno, tal vez te vayas al cielo. No, si eres hijo de Dios te vas al cielo, si eres hijo del diablo te vas al infierno. Yo no soy hijo del diablo. ¿Hay alguno que dice que es hijo del diablo? Nadie, ¿verdad? Todos nos gusta decir que somos hijos de Dios. Pero el Señor Jesucristo le dijo a muchos, dice, ustedes son hijos del diablo. Y lo dijo Él, así que no es que yo lo tenga que decir. Porque todo aquel que no es nacido de nuevo no es hijo de Dios, y por tanto es hijo del diablo. Y eso parece muy radical, y lo siento mucho, pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso es importante que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Soy hijo de Cristo, soy hijo de Dios. Si no estás seguro, medítalo, piénsalo, y si tienes preguntas, aquí estoy para poder hablar sobre ese tema. Es importante. Pero bueno, ahora los requisitos para aquellos que decimos, sí, yo soy hijo de Dios. Pues muy bien, primero nos dice ahí en el número 1, dice, conducir nuestra vida con temor en nuestro peregrinaje. Recuerden que somos peregrinos. ¿Por qué somos peregrinos? Porque estamos de paso en esta tierra. En esta tierra no es nuestro hogar, no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el cielo. Bien, entonces aquí el conducirse con temor, ¿qué significa? ¿Que tengo que andar con miedo a todo? No, lo que significa es que debo vivir una vida moderada, una vida con precaución, una vida con respeto, una vida en la que tengo en cuenta a Dios para tomar mis decisiones, en la que tengo en cuenta a Dios en mi mente, en mis metas, en mis deseos. Es necesario conducir nuestra vida con temor en nuestro peregrinaje. Por eso también es necesario que aprenda yo que todo lo que tengo aquí
aquí lo voy a dejar. Y que tenga en mente que por aquí estoy de paso y que mi destino es el cielo. Y cuando llegue al cielo, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué hice en el cielo? ¿Qué obras hice que tengan valor eterno? Es importante tener eso en cuenta. Lo siguiente requisito que debemos tener en cuenta es que debemos tener en cuenta que fuimos rescatados de un estilo de vida vano. Si llamas a Dios papá, si tú dices, Dios, tú eres mi padre, recuerda que Él te rescató de un estilo de vida vano. ¿Y qué significa vano? Vacío. Cuando algo está vano es porque está vacío. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos una vida que, aunque parecía que tenía muchas fiestas, que parecía que éramos los reyes, estábamos vacíos, dice. Nuestra vida estaba vacía sin Cristo y de ahí nos rescató, porque nuestra vida no tenía sentido, no tenía valor, estaba perdida, es lo que nos está diciendo. Y es importante que si nosotros llamamos a Dios Padre, que recordemos que nuestro sentido, nuestra razón de Él, de ser, nos la da Él. Y que la forma que teníamos de vida antes era vana, dice, estaba vacía, era inútil. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque saben que muchas veces nosotros nos creemos que nos perdimos de cosas importantes y a veces queremos regresar atrás. A veces queremos, como el pueblo de Israel, cuando iba por el desierto, pasando por dificultades y pasando por luchas, dices, ay, por lo menos allí en Egipto teníamos las ollas de carne, teníamos los puerros, las cebollas, los melones, teníamos abundancia, decían, pero eran esclavos y de eso no se acordaban. Y a veces así somos nosotros. Sí, hasta parece que yo era más feliz cuando no conocía yo nada del Señor. Si yo la verdad que la gozaba y íbamos a la fiesta, nos emborrachábamos y echábamos relajo y quién sabe cuántas cosas se pone la gente a anhelar. Y aquí dice el apóstol Pedro, acuérdate, tú que llamas a Dios Padre, que en realidad vivías una vida vacía y que Dios te rescató de ahí. Siguiente aspecto, el siguiente requisito es que recordemos que la vanidad la heredamos de nuestros padres. Y eso a veces cuesta, ¿Por qué heredamos la vanidad de nuestros padres? ¿Porque ellos tuvieron la culpa? No necesariamente, pero ¿saben qué? Nosotros heredamos lo que se llama naturaleza pecaminosa. Y esa no nos viene de Dios, esa en realidad viene de nuestros padres, por nosotros haber sido ahora sí, venimos por la línea que viene de Adán, podemos decir, que el pecado pasa de unos a los otros. Entonces, en realidad, nosotros nacemos en pecado o heredamos el pecado de nuestros padres. De manera que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Lo que significa esto es que en nuestra naturaleza, en nuestro ser, hay una naturaleza que es pecaminosa, que le gusta pecar, que le gusta hacer el mal. Y eso lo heredamos de nuestros padres. ¿Y saben qué es lo que pasa? Nosotros nos convertimos a veces en tradicionalistas, pero para lo malo, que es el problema. Porque ¿saben qué? Muchas veces, y a veces me he encontrado con personas que reconocen su pecaminosidad, reconocen que necesitan cambiar en su vida, pero dicen, ¿sabes qué? En mi vida, en mi familia, todos hemos sido de esta religión, y si yo me convierto, o si yo, incluso dices, voy donde tú vas, es como traicionar a mi familia, y yo no los voy a traicionar. Prefieren vivir en el engaño, aunque se den cuenta de que están mal, prefieren seguir ahí, porque se identifican, en este caso, y suena feo, con el error de sus papás.
Pero ¿saben qué? Es necesario que todos busquemos a Cristo. Mi papá no es perfecto, lo quiero mucho, pero en donde tiene errores tengo que decírselo. ¿Sabes qué? Esto no está bien. Y la verdad que a mí me gustaría más que fuera él que el que me corrigiera. Porque, no sé, creo que todos nosotros llevamos en nosotros hemos tenido a nuestros papás como ejemplos y nos gustaría tenerlos como que ellos son los que me llaman la atención. Él es el que me dice, ¿sabes qué? Estás portándote mal en esto, lo estás haciendo mal en esto y en lo otro, en esto no estás creyendo bien. Pero luego me encuentro con que es al revés, que tengo que decirle, digo, ¿sabes qué? Esto está mal por esto y por lo otro y por lo otro. Y me da hasta un poquito de pena, ¿no? Porque decir que es mi papá. Pero necesito poderle compartir. Ahora es necesario que lo hagamos con humildad, porque saben que a veces nosotros somos un poco soberbios, a veces nos sobresaltamos y les hablamos mal, pero no hay que hacerlo con humildad. Pero llámales la atención, pero para llamar la atención es necesario que nosotros hayamos aceptado la palabra de Dios, que la vivamos, que seamos obedientes, porque de lengua todos somos muy buenos para hablar, pero hay que vivir, hay que obedecer. Siguiente. Nuestro rescate fue pagado con la sangre de Cristo. Fíjense si somos importantes para Dios, que Él no dio oro, no dio plata, no dio lo que este mundo valora como importante, sino que dio la sangre de su propio Hijo. Y eso es, ¿qué es lo máximo que una persona puede ofrecer para rescatar a alguien, si no es a sí mismo, si no es alguien a quien Él ama? Y aquí Dios Padre nos ve a nosotros en nuestra condición y dice, el único que te puede rescatar, porque no cometió pecado, porque es puro, porque es santo, porque es sin mancha, porque es todopoderoso, porque vence a la muerte, porque quien cree en Él tiene vida eterna, es Cristo Jesús. Así que el Señor Jesucristo derrama su sangre para limpiarte, para rescatarte. Y el pago, o lo que se da en pago para que nosotros pudiésemos haber sido rescatados, es su propia sangre. Nuestro rescate fue pagado por la sangre de Cristo, así que demos gracias a Dios por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario por mí, porque yo era un pecador que necesitaba ser rescatado de la manera de vivir que yo tenía, que era vana. Y la siguiente es que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarse, ¿no? Dice, pero se manifestó en los últimos tiempos por amor a nosotros. Fíjense que el Señor Jesucristo se manifiesta pues hace más o menos unos 2000 años, es cuando viene aquí, ¿verdad? Pero antes de eso ya habían pasado muchísimos, miles de años habían pasado desde que inició el mundo, podemos decir. Y ya había anunciado Dios, y de hecho desde antes de la creación ya se había destinado que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo a morir por los pecadores. Ya estaba destinado para eso, dice, pero por amor a ustedes, por amor a nosotros, en los últimos tiempos, dice, viene. Ahora nosotros, cuando pensamos en la salvación, miramos hacia el pasado y decimos, hubo alguien que vino a morir en la cruz del Calvario. Murió, fue a la tumba y resucitó. Venció la muerte. Entonces ya tenemos como ejemplo a alguien que venció la muerte, y ese alguien es el Señor Jesús, y Él nos dice que en Él tenemos vida eterna. Así que por amor a nosotros se manifiesta el Señor Jesucristo para que podamos tener consuelo. Imagínense cómo habría vivido la gente si vivían por la fe antes del Señor Jesucristo, porque se les hablaba de que iba a haber una resurrección, pero no habían visto al que resucitase. Nosotros ya hemos visto, ya sabemos que ya el Señor Jesús ya murió y ya resucitó. Ya no estamos esperando a que alguien venga y venza a la muerte, sino que sabemos que ya alguien ya vino y ya venció a la muerte. Ya resucitó. Ya es historia, podemos decir, es parte de la historia.
Es el centro de la historia, que el Señor Jesucristo. Así que por amor a nosotros se manifestó el Señor Jesús. Y luego más adelante, el otro requisito es que Cristo es el medio por el cual creemos en Dios. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice, pero yo creo en Dios, y con creer en Dios ya es suficiente, no es necesario creer en Cristo. Pero ¿saben que no es lo que la Biblia dice? La Biblia dice sí que es necesario creer en el Hijo. Creer en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no cree en Él dice que es condenado. Y el último aspecto es que nuestra fe y esperanza deben descansar en Dios. ¿Tienes fe? Tenla delante de Dios. ¿Tienes esperanza? Deposita tu confianza, tu esperanza en Dios. Y quiero concluir con esto. En Europa está lleno de puentes romanos. Ahí tienen uno como ejemplo. Y si se dan cuenta, esos puentes han resistido ahí por siglos. Pero esos puentes podemos decir que fueron diseñados teniendo en mente las carretas que jalaban los caballos. Pero ya después sabemos que no hace tantos años, aunque a nosotros nos parezca que ya han existido siempre, se inventaron los coches, luego los camiones, los trailers y todo eso. Entonces esos puentes han resistido por muchos años y ahí están. Pero por esos puentes no pueden pasar los camiones. Porque si pasaran los camiones, ¿qué pasaría con ellos? Se derrumbarían, se vendrían abajo. Son obras de arte, la verdad. Y con los rudimentos que tenían podemos decir que hicieron unas obras grandiosas. Pero no estaban diseñados para soportar el peso, que son toneladas, lo que pasa en un camión, ¿no? Hace 20 o 30 toneladas. Y de alguna manera, nosotros a veces nos construimos puentes como los puentes romanos, que a veces son nuestro trabajo, a veces son nuestros estudios, a veces son la cuenta del banco que tenemos. Y así hay un sinfín de cosas que nosotros construimos que son como esos puentes romanos. ¿Y saben qué? Nos viene un problema económico, tenemos ahí dinero guardado en el banco, sacamos dinero del banco y lo solventamos. Y aguantó. Tenemos necesidades, tenemos un seguro médico o problemas de salud y el seguro médico nos cubre, ¿no? Pero luego nos vienen problemas que los puentes que nosotros nos hemos construido no alcanzan a soportar. Y para eso es necesario que tengamos un puente que nos permita cruzar de un lado al otro, y si podemos decir, si los problemas son los ríos que van por en medio, necesitamos un puente que aguante todo el sufrimiento, todas las pruebas, todas las luchas, todas las dificultades que yo pueda enfrentar. Y el único puente que nunca se va a derrumbar, en quien podemos descansar, en quien podemos cruzar siempre y sin miedo a que se caiga, es el que Dios nos da, que es Cristo Jesús. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo único o el único que no nos va a fallar, que no se va a caer, que siempre se va a mantener firme es Dios. De ahí para allá no hay ningún puente que se pueda mantener en pie. Porque a pesar de los años, a pesar del peso, a pesar de los problemas, por muy difíciles que sean, no hay nadie, no hay nada que
que pueda o que sea más grande que el poder de Dios. Así que confiemos en Dios y pidámosle a Él que siempre nos ayude. Podemos ir a cruzar el río. Esos puentes fueron parte de un sistema de carreteras. Recuerdan que no han escuchado la frase que dice: todos los caminos conducen o llevan ¿a dónde? A Roma, ¿verdad? Porque Roma era la capital del Imperio Romano. Pero había muchos ríos, que se tenían que cruzar. Entonces en esos puentes no habría sido seguro cruzar, o no había sido posible llegar al destino, porque cuando esos ríos crecían, si ven la altura que tenía el puente, no se los llevaban los ríos, y entonces la gente podía cruzar, aunque hubiese esas crecidas de ríos, podían pasar seguros, y sabían que todos esos puentes eran seguros y que les iban a servir. Hasta que la tecnología desafió a esos puentes, y tú y yo podemos decir que hay un camino seguro que te conduce al cielo, y es Cristo Jesús. Y cualquier río que crezca, por muy fuerte que sople, o por muy fuerte que fluya, por muy fuerte que sea la tormenta, nadie te puede apartar ni alejar de Dios, porque su puente, su camino es seguro, y en Él estamos seguros. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a confiar siempre en Él. Y ahora que vamos a participar del pan y del jugo de la uva, vamos a orar y ponernos a cuentas con el Señor. Oremos. Dios Santo, tú nos llamas a la santidad. Y sin la santidad, nos dices que nadie te verá a ti. Y la santidad, Señor, implica cambios, implica transformación. Y te rogamos, Señor, porque cada uno de nosotros podamos hacer cambios en nuestra vida. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya y que nos muestre qué cambios debemos hacer para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.